por el camino simplemente de estar aquí y ahora, o por el camino de sentir que debo ir a un lugar determinado para llegar a buscar una memoria o experiencia que yo pude tener. Recordar, como dices, no solo tiene que ver con el poder recordar quién fui en otra vida, en otro tiempo, en otro espacio, en otra raza, en otro planeta, en otra dimensión, sino que el primer recordar, que yo ahora estoy asociando al tema del despertar de estas semillas, que son estas semillas estelares, ese primer recordar tiene que ver con el saber profunda y conscientemente de que somos más que una mente, que un cuerpo y que un alma, que nos une, y sabemos absolutamente eso, que algo nos une a un ser, conciencia o no, con cuerpo o no, que es mucho más grande que nosotros y que habita en todos lados y que está afuera y que está adentro y que yo puedo comunicarme con esa energía, con esa conciencia, y en ese despertar, en el saber que soy mucho más que esto, recién ahí se activa la búsqueda, esta búsqueda espiritual donde yo puedo ir donde Pepito, Juanito, X persona, María, lo que sea, y empezar viajes iniciáticos y empezar como mi experiencia de búsqueda. Pero en esta experiencia de búsqueda también debo ser consciente y recordarme a mí misma de que son experiencias, de que esas experiencias van a ser mis verdades subjetivas, que no tiene que ver con la verdad colectiva, que son mi verdad subjetiva, que se va a manifestar en esa experiencia en donde yo voy a ser capaz o no de integrar un aprendizaje que fui a buscar. Si quiero ir a un lugar, por ejemplo, o si me quedo sentada en esta silla, también tengo que ser consciente que va a ser mi aprendizaje a través de mi verdad subjetiva, en donde yo pueda recordar, ejemplo, que mi primer cuerpo estuvo en tal planeta, en tal dimensión, y que yo fui tal cosa. A lo mejor eso lo hice sentada en mi silla y no tuve que ir a ningún lugar. Estas dos formas de buscar quizás los recuerdos y las memorias se pueden manifestar en todas las semillas, o incluso se pueden manifestar con estos cambios y estas crisis que yo les explicaba en un comienzo, porque ciertamente el empezar a recordar nos activa ineludiblemente y nos saca de esta zona de confort y nos lleva a un lugar que no sabemos porque no lo recordamos, que lo desconocemos. Y al desconocerlo, decimos, mejor me quedo aquí, no, mejor no me muevo, mejor le digo a Pepe que me diga cómo es la espiritualidad, porque yo lo veo a él mucho más espiritual que yo y yo creo en todo lo que Pepe me dice, o le digo a María mejor que haga tal cosa, y yo me quedo aquí y yo vivo la espiritualidad a través de ellos, porque siento que ellos son mi reflejo. Y claro, lo que está diciendo, lo que tú estás recordando a través de la experiencia de otros, es que tú también eres tan o más espiritual que esas personas a las cuales tú le estás dando valor, porque son reflejos tuyos. Cuando yo escucho, veo o siento esto del concepto de la reencarnación, ningún maestro ascendido, y esto lo digo muy responsablemente de la información con la cual yo recibo, siento que ningún maestro ascendido en la actualidad necesita o está reencarnado. Necesita reencarnar o está reencarnado. Lo que sí siento es que estos maestros desde altas esferas de conciencia tienen sus fractales puestos en diferentes personas. Y eso no significa que esa persona sea la reencarnación de ese maestro. ¿Se entiende la diferencia? Correcto. Y eso lo digo súper responsablemente porque es lo que mi ser, mi propio ser, a mí me muestra. Y en ese sentido, cuando un fractal se puede manifestar o no, me puede empezar a entregar energía y me va a entregar información y me va a obligar también, en cierta forma, a vibrar en la frecuencia de ese fractal. Por lo tanto, decir que yo soy un fractal de María, Madre de Jesús, por ejemplo, porque está la orden Marile de las Marías también. María fractal de la Madre de Jesús, es decir, ok,
Yo tengo que vibrar en la frecuencia que manifestó esa encarnación en la Tierra porque yo tengo un fractal de ella. No significa que yo sea María. Y eso también lo puedo recordar. También puedo ser capaz, yo como semilla o como en este nuevo despertar, sentirme sintonizada al Maestro Sananda, que es Jesús, y decir, yo siento que Él vibra en mí y que tú puedes tener un fractal de súper fácilmente. ¿Por qué? Porque Jesús vino a abrir el camino que hoy día se está manifestando. Porque Él lo vino a hacer. Por lo tanto, como Jesús, dentro de su ascensión, está ayudando a toda la humanidad hoy en día, generando en sus semillas, en sus fractales, la conciencia del amor incondicional, de empezar a abrir caminos, de desestructurar las religiones, de desestructurar los gobiernos, las jerarquías y empezar a vivir desde una común unión, entregando conocimientos sin ningún... ¿Cómo podría explicarlo? Le estoy preguntando. ¿Cómo podría explicarlo? Sin ninguna conveniencia personal. Porque yo siendo hijo de Dios, por ejemplo, que es lo que manifestaba Jesús, nunca tuvo ningún interés o nunca quiso sacar poder suficiente de su propio rol. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no haces tal cosa, por ejemplo? Por lo tanto, nosotros como fractales de seres superiores tenemos una gran responsabilidad cuando empezamos a recordar. ¿Podemos tener muchos fractales? Yo creo que sí, me lo han mostrado. Pero la idea es que reconozcamos uno, para que nosotros vibremos bajo esa frecuencia. Puede ser una madre, puede ser un arcángel, puede ser un maestro, puede ser muchos. Pero en cierta forma, el abrirnos a esa memoria y a ese recuerdo, el permitir ver que lo que yo veo en otro ser espiritual, al cual yo sigo, también habita en mí, y que lo que a mí me parece asombroso de ese ser, también lo tengo yo porque es un reflejo mío. Abrirme a esa posibilidad también es abrirme a reconocer mi propia divinidad y manifestarla en la tierra, porque lo que se nos pide como conciencias, como células de Gaia, es que mandemos el pulso electromagnético a la red para que Gaia se reconozca a sí misma cada vez como un ser consciente y así vaya elevando su vibración en armonía y unidad. No por cada grupo en su mambo o en su cosa o en su encuentro o en lo que sea, sino que seamos todos unidad, todos conscientes de quiénes somos y que estamos trabajando para la ascensión planetaria de una raza, de la Tierra, de toda su fauna, de toda su flora, porque somos nosotros sus células conscientes y que estamos aquí para anclar la divina presencia de el yo soy, porque eso somos. Células de Gaia, que en la medida que trabajemos y recordemos quiénes somos, Gaia se va a reconocer a sí misma como esta gran conciencia sostenedora de lo que hoy día manifestamos. Es maravilloso habitar aquí y ahora, pero si no nos permitimos recordar, ¿cómo vamos a poder disfrutarlo? Es que cada vez que yo me pierda, que cada vez que yo entre en crisis, sea capaz de volver a pasar por mi corazón y recordarme que yo soy la única verdad y guía para mi propia expansión. No importa cuántas veces me pierda, porque es parte de la experiencia, porque es parte de vivir, porque como dice Eileen, que fome sería que nosotros tuviéramos toda la información, porque lo que ella se refiere es como entonces somos la fuente, pues en la fuente ¿qué falta? Si la fuente lo es todo. Cuando yo lo reconozco, cuando yo soy capaz de ver mi línea de vida y decir, ¿sabéis que yo siempre me dejé pistas para que yo hoy día me despertara? Siempre me dejé pistas de mi origen, porque la primera estrella que me gustó fue la primera estrella que me dijeron de donde yo venía. Siempre me fui dejando a mí misma pistas de mi propio origen, de mi propio ser. Porque obviamente, como nosotros somos un fractal, debemos recordar que no estamos solos, que somos parte de algo que es superior, y ese superior se quiere manifestar a través de la materia. ¿Y cómo se va a manifestar a través de la materia? En la medida que nosotros nos permitamos recordar. Cuando nosotros recordamos, somos capaces de expandir nuestro canal de luz y poder así hacer que nuestro ser superior se materialice de entender. Y esto creo que es parte fundamental del concepto del recordar. No importa quién yo sea,
yo hablo como de arriba y abajo y a mis lados. No importa quién yo sea en mis líneas de tiempo y en mis reencarnaciones, como en la Tierra. No importa quién yo sea en jerarquías ni órdenes, ni en planetas, ni qué es lo que yo haga. Importa lo que yo soy en conciencia aquí y ahora. ¿Por qué esto es la única verdad? Porque mi conciencia aquí, en energía, está haciéndose material aquí, a través de mi voz. ¿Se entiende? Y a través de mi voz está recordándose quién es, no importa los lugares que habitó y no importa las órdenes o comandos o lo que sea que pertenezca, porque aquí es conciencia. Y desde este punto, desde este lugar, yo puedo permitirme ser quien hoy día a mí me entregue la mayor expansión posible. Yo hoy día puedo ser mi propia maestra si me permito ser su aprendiz, si me permito escucharla, si me permito entenderla y comprenderla y saber mis procesos y entender mi biología y saber que en el fondo esto que yo por muchos años negué porque de verdad yo quería volver a las estrellas, pero ahora, hoy día yo sé, esto es mi vehículo sagrado y divino que me conecta con mi ser superior. Y aquí es donde yo le permito que se manifieste, no afuera, no en otro. Es aquí, dentro de mí, en cada célula que vibra y que en cierta forma se recuerda a sí misma como parte del todo. Pero por otro lado, es muy importante esto de percibirnos como un ser que recuerda y que escucha su propia historia y su propia voz, sus propias memorias, pero también es muy importante para Francisca, me refiero como a esto que soy hoy día, aquí y ahora, es muy importante quizás para Francisca poder corroborar la información que baja a través de mi canal y que coincide con la información que puede bajar por otros canales. Correcto. Ahí yo puedo decir, ¡ah! Perfecto, entonces, en cierta manera, no es que yo esté disociándome de la realidad y esté viendo cosas que no son, porque otra persona súper ajena a mí, absolutamente ignorando que yo existo y que yo también estoy percibiendo esto, está manifestando que lo está viendo, que lo está percibiendo. Cuando sucede eso es porque se están confirmando y cuando sucede eso yo también puedo reconocer en esa otra persona que nosotros quizás somos fractales de una misma monada, porque bajamos la misma información, porque vibramos en la misma frecuencia, por lo tanto podemos recibir la misma información. ¿Se entiende? Podemos experimentarla de maneras diferentes, pero bajar la información en su núcleo es la misma. Por lo tanto, digo, yo me reconozco en ella porque ella puede, y cuando yo me reconozco en el otro, es súper importante también esto de saber escuchar mi voz primero para así poder corroborar la información que yo recibo en el otro, pero no dejar que la información que recibo del otro condicione mi propia información. Y muchas personas y muchas semillas que pueden estar experimentando un despertar, pueden estar canalizando, haciendo códigos de luz, bajando lenguaje de luz, haciendo muchas cosas que ellos tampoco son 100% conscientes, pero por eso es importante el recordar y el volver a pasar con el corazón. Saber que lo que uno está haciendo nace de una conciencia superior, desde un ser que profundamente te ama y te guía y que jamás te ha soltado porque sigue siendo parte de él, porque todo lo que tú experimentes, él lo experimenta en una dimensión superior. Saber esto a mí me hace hoy día cada vez más responsable y consciente de cada acto que yo ejerzo y hago. Que si yo veo un código, tengo que saber dibujarlo, porque ese código, evidentemente, si yo no lo considero, va a desaparecer. Si yo tengo una información o me entregaron un método, yo tengo que ser capaz de plasmar un método y entregarlo, porque sé que esto no es mío y que es para los demás. Porque, en cierta manera, tengo que permitirme eso, porque si yo, como Francisca, empiezo a cuestionar y digo, ¿quién soy yo para recibir esto? ¿Por qué a mí no a otros? ¿Por qué mejor no se lo dan a alguien más? Porque yo no sé qué hacer con esta información. Si yo empiezo a cuestionar, tiene que ver con que mi ego, mi personalidad que me ha sostenido durante todo este transitar, no quiere salir de ese lugar de confort, no quiere moverse a un lugar desconocido, porque tiene tanto miedo de desaparecer, porque evidentemente va a llegar un punto en que va a desaparecer,
en donde yo, Francisca, no va a tener ningún sentido, porque yo sé en mi esencia que soy y que pertenezco al todo, porque yo sé que no soy nada como Francisca, porque no importa lo que yo tenga o lo que yo haya estudiado en mi historia de vida, eso deja de tener importancia cuando yo en conexión profunda y sincera sé que soy todo y que la divina presencia del yo soy se manifiesta en la tierra gracias a que yo lo permito en mi canal de conciencia. No Francisca, no la psicóloga, no la mamá, no la esposa, no es ella. Es mi conciencia, mi ser superior que me da esa posibilidad. Para materializar y bajar el cielo a la tierra es eso. Por lo tanto, seamos conscientes de que en esta profundización del recordar también nos vamos a ir redescubriendo a nosotros mismos. No teman en soltar eso que tanto por años les ha permitido ser reconocido por otros. Porque el reconocer que el que yo o el que otros me reconozcan a mí, para mí hoy en día no significa nada. Porque lo que yo espero y deseo es que los otros se reconozcan a sí mismos, no a mí. Porque yo estoy de un lado, porque mi función y la función que tiene el hacer este espacio y desde que baja la información hasta que yo la pueda entregar, como la estoy haciendo, tiene que ver única y exclusivamente con que los otros se empiecen a reconocer, a decir, sí, yo me voy a dar esta posibilidad, a dar este espacio que nadie me puede entregar, porque solo recordándome a mí mismo, a volver a pasar por mi corazón, puedo darle el sentido real a mi existencia. Porque yo sé que hay muchas personas que ni siquiera a eso pueden dar respuesta. ¿Cuál es el sentido de yo existir aquí y ahora? El buscar eso es permitirme escuchar mi voz interior y darle cabida a que mi canal se empiece a expandir y a reconocerme como un recordador, porque eso es lo que somos. A recordar y abrir nuestro canal de percepción es permitir y manifestar que nuestro ser superior cada vez sea el que se manifieste a través de nuestra materia, para que nosotros, conciencias humanas, puedan ascender al espíritu y dejar que este espíritu pueda experimentar la materia y simplemente nosotros ser el avatar de ese gran ser que habita y que somos, porque somos un fractal de él. Por lo tanto, el permitirnos recordar, el expresar la materia, el vivir la dualidad y verla como una herramienta de expansión, el recordarnos que no importa lo que fuimos o seamos, o de dónde pertenecemos y a qué estrella habitamos, o cuál es nuestro avatar en otras dimensiones, sino que traer toda esa conciencia a nuestro alto corazón y decir, esto es lo que yo soy, porque yo soy conciencia, yo soy unidad, yo soy el divino y sagrado ser manifestándose a través de mí, es permitir y abrirte a un recordar que te va a traer tanta satisfacción, porque de verdad vas a poder experimentar en esta dimensión un estado de profunda armonía.